Hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes de una organización que cambió las reglas del juego, la Organización Internacional del Trabajo. Su historia nos cuenta algo muy potente, que para tener una paz real y duradera en el mundo, primero necesitamos justicia social. Para entenderlo, viajemos un momento al siglo XIX. Plena revolución industrial en Europa y Norteamérica. Una época de contrastes brutales. Por un lado, como vemos aquí, un desarrollo económico que nunca antes se había visto. Impresionante. Pero por el otro, la cara oculta de ese progreso era un costo humano altísimo, un sufrimiento que, para muchos, ya era simplemente intolerable. Y esa tensión nos lleva directo a nuestro primer punto, el precio del progreso. Porque fue justo al reflexionar sobre ese enorme costo humano que se encendió la mecha de una idea. Una idea que para la época era, sin exagerar, radical. La idea era simple, pero a la vez revolucionaria. Si los problemas del trabajo no tienen fronteras, las soluciones tampoco deberían tenerlas. Pero aquí viene lo más interesante. Uno pensaría que esta iniciativa vino solo de los trabajadores, ¿verdad? Pues no. De hecho, la impulsaron industriales con visión de futuro, como Robert Owen o Daniel Legrand. Ellos se dieron cuenta de que explotar a la gente no solo estaba mal, sino que iba a generar tanta inestabilidad que a la larga pondría en jaque todo el sistema. Y ojo, esta nueva idea no se sostenía solo en buenas intenciones, para nada. Se construyó sobre una base intelectual muy sólida. Así que vamos a desglosar los 3 argumentos fundamentales que le dieron forma y la hicieron imparable. Estos 3 pilares, como vemos aquí, fueron el humanitario, el político y, por supuesto, el económico. Cada uno miraba el problema desde un ángulo diferente, pero todos llegaban a la misma conclusión. Había que hacer algo, y había que hacerlo a nivel internacional. Muy bien, arranquemos con el argumento humanitario. Este fue, digamos, el punto de partida moral. Nació de una reflexión ética, de ver las condiciones inhumanas en las que vivían y trabajaban millones de personas. Y lo más llamativo es que el impulso vino de las clases medias industriales, que veían de cerca ese costo humano del progreso y sintieron que tenían la responsabilidad de cambiar las cosas. Ahora, pasemos al argumento político. Aquí la palabra clave era estabilidad. Los líderes de la época entendieron que para mantener la paz social y evitar que todo estallara, era fundamental escuchar a los trabajadores. Y claro, después del sacudón de la Revolución Rusa en 1917, se volvió urgente ofrecer una alternativa de reforma social frente a los movimientos revolucionarios. Y finalmente, el argumento económico. Este era pura lógica, muy pragmático. Piénsenlo así. Un país que protege a sus trabajadores tiene costos más altos. ¿Cómo podía competir con otro país que no lo hacía? Era injusto. Entonces, una regulación internacional ponía a todos en el mismo punto de partida, nivelaba la cancha y aseguraba que la justicia social no fuera un castigo en el comercio mundial. Bueno, con estos 3 argumentos ganando cada vez más fuerza, el movimiento pasó de las palabras a los hechos. Veamos ahora cómo esas ideas se empezaron a materializar en los primeros pasos concretos de cooperación internacional. El avance fue paso a paso, pero constante. Hacia finales del siglo XIX ya había asociaciones privadas empujando fuerte. Luego, un momento clave, como vemos en la línea de tiempo, fue en 1901, cuando se creó una organización pionera en Basilea. Y todo ese impulso llevó a que finalmente los gobiernos se sentaran a hablar en serio en las conferencias de Berna. Y esas reuniones de alto nivel no fueron solo para la foto, para nada. De ahí salió algo histórico, algo que lo cambió todo. Los 2 primeros convenios laborales internacionales de la historia. ¿Y de qué trataban estos convenios? Bueno, se enfocaron en problemas muy específicos pero gravísimos. El primero, regular el trabajo nocturno de las mujeres. Y el segundo, prohibir el uso del fósforo blanco para hacer cerillas, una sustancia que causaba enfermedades horribles. Fueron, por así decirlo, las primeras piedras de un edificio enorme que se estaba por construir. Todo esto ya era un gran avance, pero fue una catástrofe mundial la que le dio el empujón final para crear algo permanente. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, que convirtió a la cooperación laboral de una buena idea en una necesidad absoluta. Y esto nos lleva a una pregunta que suena a contradicción pura, ¿no?
¿Cómo es posible que una guerra que destrozó al mundo se convirtiera en el motor para construir las bases de la paz social a nivel global? La respuesta está en el papel fundamental que jugaron los trabajadores durante la guerra. Los sindicatos salieron fortalecidos y, con toda la razón, exigieron que sus enormes sacrificios fueran reconocidos en la paz. Se generó un consenso. La paz que viniera tenía que ser justa para la clase trabajadora, y de ahí surgió directamente la propuesta de crear por fin una organización internacional permanente que se dedicara a eso. Y este dato es la prueba de la importancia que se le dio. El nacimiento de la OIT no fue un anexo o una nota al pie. Como dice aquí, su constitución es ni más ni menos que la parte 13 del mismísimo Tratado de Versalles, el acuerdo que terminó la Primera Guerra Mundial. O sea, nació con un peso y una legitimidad enormes desde el primer día. Con esto llegamos al corazón, al ADN de la OIT. Todo su trabajo, desde aquel entonces hasta hoy, se sostiene sobre un principio fundamental que lo une todo. Esta es la frase que lo define todo. Las primerísimas palabras de su Constitución de 1919 conectan para siempre la paz y la justicia. Y no es solo un eslogan bonito, es una advertencia. Una paz duradera es imposible si no se construye sobre la base de la equidad y de un trabajo digno para todas las personas. Y cerramos con una reflexión que nos trae de vuelta a nuestro presente. Más de 100 años después, en un mundo globalizado, con cadenas de producción que cruzan el planeta y desafíos laborales completamente nuevos, la pregunta sigue ahí. ¿Esos argumentos humanitarios, políticos y económicos que le dieron vida a la OIT siguen vigentes hoy? La historia nos da el contexto, pero la respuesta, bueno, esa la seguimos buscando.